Abra su Biblia conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 19, en los versículos 11 hasta el 21. Primeramente vamos a recordar rápidamente lo de la semana pasada. En los versículos previos a este versículo 11 existen los aleluyas, el aleluya de victoria dada a Jesucristo porque ha vencido, porque aparece como un vencedor. Después de haber visto eso, Juan mira el cielo abierto. Mire cómo empieza el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto. Desde el capítulo 4, Dios le ha abierto poquito a poco el telón. Hablemos de una manera figurada. El telón se ha abierto y dice la escritura en Juan 4:1 que Dios le llevó al cielo y le dijo: pasa, Juan, ven acá. Así que Juan pudo asomarse al cielo, cosa que muy pocos seres humanos han hecho, ido y vuelto para acá. De hecho, Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas muy impresionantes que no pudo decirnos a nosotros. Obviamente Jesús, Dios, hombre, él fue y vino, él nos reveló en parte lo que hay arriba. Sin embargo, la revelación se da de una manera a través de símbolos. ¿Por qué de símbolos? Porque de otra manera no tenemos una mente capacitada para entender en el lenguaje de Dios cómo es el cielo. Por eso cuando se nos describe el cielo, se nos habla como una ciudad muy hermosa, que tiene calles de oro, que tiene un mar de cristal y que tiene una medida perfecta, etcétera, etcétera. Que sus puertas están llenas de perlas preciosas como el zafiro, como los diamantes, como la ónice. ¿Por qué se nos hablan esos términos? Porque cuando uno visualiza una ciudad así, es algo precioso. Aquí las ciudades son de pavimento, allá son calles de oro, pero no estamos pensando que literalmente vamos a encontrar algo así. Son figuras de lenguaje retóricas para que nos imaginemos algo muy precioso. Hay un himno que dice: qué hermoso el cielo ha de ser. Es que en realidad el cielo es hermoso, configurado con las palabras de Juan. Bueno, recobra en nuestra mente una visión muy preciosa. Entonces Juan está viendo visiones para describirlas, especialmente, como dice el capítulo 1, versículo 1, a un grupo de hermanos que ya no puede más, que está a punto simbólicamente de tirar la toalla y decir: ¿sabes qué, Señor? Yo ya no puedo ser tu siervo. Yo ya no puedo seguir sirviéndote porque estoy abrumado. Roma, con todo lo que ha traído sobre nosotros, las persecuciones, con el paganismo y la idolatría, me está ahogando. Ya no puedo más ser un cristiano. ¿Se ha sentido así? Parece que oraban por ahí por la hermana que se siente que el enemigo está atacando. No está sola, hermana. Todos los cristianos nos sentimos que el enemigo nos ataca. Y no es solamente que nos sentimos, esa es la verdad. Él no va a atacar ferozmente a los que están afuera, porque ya los tiene en su mundo, en su reino. Él va a atacarnos a nosotros, que estamos en el reino de Cristo, para sacarnos de aquí. Entonces, a través de muchas medidas estratégicas, Satanás intentó sofocar lo que Cristo dijo. Cuando Él vino a la tierra, según Mateo 16:18, dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Profetizada anteriormente por el profeta Daniel, en Daniel 2:44, Daniel había dicho: y en los días de estos reyes, el rey del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido. Daniel 2:44. Ese reino es la iglesia. Cristo habló de construir, edificar su iglesia. Roma dijo: ¿ustedes creen que esta iglesia va a continuar? El imperio romano ha sido el más vasto que ha habido y por más de 180 años gozó de paz. ¿Han oído la frase Pax Romana? Esa era la que todo el mundo aspiraba. Es como hoy en día Estados Unidos es el país de los sueños, donde todo el mundo quiere venir. Aunque hoy en día parece que ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero por mucho tiempo la Pax Romana era la ambición de todo el mundo, llegar a Roma.
Pero después, hermanos, como todos los que están en eminencia, se van degenerando, se van deteriorando y comienzan a alejarse de los principios de Dios y comienzan a reinar conforme el hombre hace, y es cuando viene aquella corrupción. Entonces Roma la agarró contra el cristianismo, contra el reino de Cristo, contra los cristianos, y los cristianos están sufriendo. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 1. ¿De qué se trata el Apocalipsis? Si alguien me pregunta, pues el Señor, hermanos, dice Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 1, no esté pensando, hermanos, ¿verdad? ¿Se va a regresar hasta el capítulo 1? Sí lo voy a hacer, hermano, capítulo 1, al capítulo, sí, el capítulo 1, pero no eventualmente, no ahora. Fíjese bien lo que dice en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder y las declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. Ustedes me han escuchado probablemente 15 veces en la serie de sermones que he presentado leer este versículo y lo seguiré leyendo, porque este versículo es lo que a nosotros nos ata al contexto del Apocalipsis. El Apocalipsis no está describiendo, ¿verdad?, los sucesos del año 2024. No se le olvide cuando estudie Apocalipsis que fue escrito este libro especialmente para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder pronto. Esta carta, este libro tan hermoso, hermanos, fue una carta urgente, una revelación de Dios a Juan, y le dijo: usted, Juan, escríbelo. Hay cosas que vas a sellar, pero hay cosas que necesitas no sellarlas. Escríbelas y dile a mis siervos que aquí está lo que ellos necesitan saber. Y en este libro, hermanos, antes de comenzar, en los versículos 11 del capítulo 19, en esta revelación veremos a Jesús en su gloria, en su poder, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como vamos a ver ahorita. ¿Qué implicación tiene esto para nosotros hoy en día? Porque usted puede decir, hermanos, si se escribió para ellos, ¿para qué lo estudiamos nosotros? Es que existen implicaciones, principios y cosas que nosotros podemos obtener, porque el Apocalipsis de ellos ya pasó, pero ahora usted y yo vive su propio Apocalipsis. Yo también vivo mi propio Apocalipsis. Yo vivo mi propio Armagedón. Armagedón no es otra cosa más que una batalla espiritual que todos tenemos. Usted tiene su propio Armagedón. Yo tengo mi propio Armagedón, donde las fuerzas del mal se juntan para luchar contra mi fe. Ese es mi Armagedón y usted tiene el suyo. Entonces yo necesito saber cómo en el Armagedón de los cristianos del primer siglo, qué ocurrió, de dónde recibieron la ayuda para poder sobreponerse a las fuerzas del mal. No subestime las fuerzas del mal. Que Pablo en los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, dice: tomad pues, ¿qué cosa? Toda la armadura de Dios. No vaya usted a pelear con Satanás solo, sin la armadura de Dios, porque lo van a derrotar. Acuérdense lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro dijo: Señor, si todos te abandonan, yo voy contigo. Yo peleo, yo sí voy contigo. Y el Señor dijo: mira, Pedro, yo he orado para que tu fe no falte, pero Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. No, Señor, yo voy contigo. Por no hacerle caso a Dios, a Cristo, Pedro negó 3 veces a Cristo que lo negaba, maldijo, se apartó de él y cayó. Y eso, cuando usted y yo queremos pelear contra Satanás por nuestros propios medios, vamos a perder. Pero si nosotros nos ponemos la armadura de Dios, vamos a vencer. Y le voy a decir por qué, ahorita que termine esta introducción. Entonces, hermanos, así veremos al Señor. Esta visión de victoria en Jesús son las cosas que debían de suceder pronto. Esta carta es urgente para los discípulos del primer siglo, porque ya están ahogados, ya están a punto de tirar la toalla, ya no quieren ser cristianos. Yo pienso en muchos de nosotros que en ocasiones podemos estar en situaciones semejantes. Mejor me voy al mundo. Mejor me olvido de Dios, porque servir a Cristo son puras presiones que yo tengo. Si me voy al mundo así, no hay nadie que me diga nada, vivo mi vida de la manera que yo quiero. Ese es un pensamiento constante en todos nosotros.
Un hermano muy conocido allá en Texas, muy buen predicador. Incluso su hermano menor lo llevó a no hay otra palabra, un manicomio, porque de repente el hermano dio un giro muy grande de ser un gran predicador, ya no le importó las cosas de Dios, ya no quiso predicar, se metió, entró a una mujer de la iglesia, dejó su familia, no le importaba, comenzó a fumar, lo que nunca en su vida había hecho, y era una persona completamente distinta. Entonces pensaron, se volvió loco. Y lo llevó a un manicomio y la persona que lo evaluó le dijo, no, tú estás muy fuerte. Pero te voy a decir cuál es tu problema. Tu problema es que a ti te han metido en tu mente esa cuestión de Dios. Si tú sacas a Dios de tu vida, tú vas a ser el hombre más feliz de tu vida. Porque tú estás joven, que ya tienes 62. Y puedes ser feliz con esa mujer, pero tú tienes que sacar a Dios de tu vida. Porque ese Dios te trae la conciencia y no puedes vivir tu vida. Claro, tuvo que ser un psicólogo no cristiano para dar esa recomendación. El hermano lo siguió, sacó a Dios de su vida hasta el día de hoy, ha entrado Dios en su vida y sigue perdido en el mundo. Inimaginable. Nadie podíamos creer que el hermano del que estoy hablando, un predicador eminente que donde quiera que llegara, iba a llenar a los edificios, todo el mundo queríamos oírlo, un hermano muy potente con la palabra, ahora viviendo en esa situación. Increíble. No enfrentemos a Satanás solo, porque nos va a derrotar. No importa cuántos años tengamos sirviendo a Cristo. Por eso vamos a tomar toda la armadura de Dios, para poder, si es que queremos ser vencedores en Cristo. La necesidad divina, hermanos, significa que Dios debe de actuar para vindicar a su pueblo. Él no puede dejar a su pueblo. Mi pueblo está llorando, mi pueblo está ahogado, no puede más. Su necesidad divina, porque Él es Dios, tiene que hacer algo para rescatar a los hermanos. Dice el capítulo 1, el versículo 9, el pueblo se encontraba en gran tribulación. Dice, yo Juan, ese es el último de los apóstoles que quedó, el último bastión apostólico. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Nosotros no estamos todavía atribulados, nosotros creemos que estamos atribulados, no en la medida a la cual ellos llegaron. Los cristianos de esta época, hablando del año 90, después de Cristo, los cristianos de esa época, ellos estaban atribulados por un imperio que estaba, hermanos, cada vez ahogándolos más en sus necesidades físicas incluso. No podían comprar, no podían vender, eran perseguidos por ser cristianos, eran llevados al anfiteatro, al coliseo romano, los echaban a los gladiadores o a las bestias salvajes para pelear contra ellas. Esa es la vida del cristiano del primer siglo, en Asia Menor. Y dice Juan, yo soy copartícipe en la tribulación de vosotros en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué había sido desterrado? Por causa de la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios podemos llegar a otro lado, a sufrir también, a padecer demasiado. Hay personas, hay hermanos que en su casa padecen mucho. Su propio esposo lo desprecia, su propia esposa lo desprecia, sus padres lo dejan de reconocer como hijo porque tú te convertiste a cristiano. Tenías que seguir siendo y mencionan tal secta. Como el día que tú te decidiste bautizar en esa iglesita, ya no eres mi hijo, ya no tienes más un padre. He escuchado muchas veces historias entre hermanos. ¿Usted cree que no le duele eso a una hermana o a un hermano que su padre le diga, por haber ser cristiana, ya no eres mi hijo o mi hija? Claro que le va a doler. Padecen por causa de la palabra del Señor. Esa es su batalla. Eso es real. Eso no es ficticio. Entonces, Cristo ha escuchado y tiene que vindicar, ayudando a su pueblo, responder al clamor de ellos, de los mártires que gritan y que lloran y se preguntan lo que dice Apocalipsis capítulo 6.
Y el versículo 10, escuche la petición, el pregón del pueblo de Dios, que clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cree que esto era fácil para ellos? Escuchen la pregunta, cómo está formulada: ¿hasta cuándo vas a actuar, Señor? Ya no podemos más. Dios no se molestó con esa petición. A Dios le duele ver sufrir a sus hijos, como todos los padres. Cuando nuestros hijos sufren, nos duele. Entonces el Señor, hermanos, va a reivindicarse en este libro, hermanos. Finalmente, como introducción, esa iglesia, la iglesia que Cristo edificó, está a punto de perder la vida en su conflicto con la Roma pagana, con la gran ramera que había, hermanos, hecho padecer a muchos, fornicado con muchos reyes. El imperio más poderoso de todos los tiempos desafiaba la profecía de Daniel 2:44, que decía: el Dios del cielo levantará un reino que nunca será destruido. Satanás dice: yo lo voy a destruir. Y parecía que la iglesia desaparecía, hermanos, en los tiempos del Apocalipsis. Ahora sí, viendo ahí al capítulo 19, versículo 11, por favor. Ya se ha manifestado la alegría de que el Cordero va a vencer. Ahora el Señor amplía la visión. Como le dijo a la iglesia, ahora en las iglesias: unge tus ojos con colirio para que veas bien. El Señor abre más el telón. Observe lo que viene ahora, dice la Escritura. Dice el versículo 11. Entonces, dice Juan, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a parar la lectura ahí hasta el versículo 3. La visión que Dios le concede a Juan es una visión extremadamente hermosa. El capítulo 4, cuando comenzamos hace 6 meses esta serie de lecciones, el Señor estaba como un cordero inmolado, decapitado, un cordero muerto, que iba a ser sacrificado. Pero ahora en la visión aparece portentosamente un jinete en un caballo blanco, portando, hermanos, un tipo de vestidura, y su nombre es el Verbo de Dios, plenamente identificado. ¿Quién es el Verbo de Dios? No hay otro. Jesús. Esto también da autenticidad a que Juan, el apóstol, fue el que recibió la visión. Ningún otro apóstol, ningún otro escritor en la Biblia llama a Jesús el Verbo de Dios. Solo Juan, en sus evangelios, en las cartas y en el Apocalipsis. Él es el único que utiliza este título para Jesucristo, el Verbo de Dios. Que no significa otra cosa más que la palabra. ¿Se recuerda cómo empieza Juan 1:1? En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dígase a los testigos de aquí de lado, y les prende un cohete, porque no quieren reconocer que Cristo es Dios. Sin embargo, la Biblia lo presenta como Dios, ¿verdad? Así que este es un cuadro poderoso de Jesús como el guerrero divino. Muchos llaman a estos versículos del 11 al 21, a Jesucristo está retratado como un guerrero divino, que va a reivindicar, que va a ser sostenible, de que su pueblo va a triunfar, que la causa de Cristo es más poderosa. Por ahora su pueblo está oprimido. Sin embargo, hermanos, no estará siempre así. Esta escena describe a este guerrero derrotando de una manera decisiva, como lo vamos a ver ahorita. El Armagedón se comenzó en el capítulo 16.
donde todos los reyes de la tierra se reunieron para luchar contra el Cordero. Parecía ser que era una gran guerra que iba a durar mucho. Me recuerda lo que ocurrió en la guerra reciente que Estados Unidos tuvo con Irak, cuando derrocaron a Saddam Hussein, la tormenta del desierto. Ese hombre en su propaganda hablaba de: voy a destrozar a los americanos, que ni se metan en mi tierra. Y cuando le cayeron cohetes por todos lados, en menos de 3 días estaba frito. El hombre andaba por los pozos escondiéndose. Bueno, algo similar va a ocurrir con ese Armagedón. Ahorita lo van a ver. Los veis preparados y va a ver lo que el ángel dice sobre esa batalla. Así que esto describe el guerrero derrotando decisivamente a la bestia del mar, al falso profeta y a todos los que tenían la marca de la bestia que habían desafiado el gobierno de Cristo. El contexto de este capítulo, hermanos, es una cosa. La buena noticia es que las jubilosas bodas del Cordero se van a llevar a cabo. La iglesia finalmente un día se reencontrará con su esposo. La iglesia será finalmente redimida. Babilonia, la Roma mundana, hermanos, había sido retratada como una ramera en el capítulo 17, ya ha sido condenada por la voz de Jesucristo, por la voz del Padre también. Y esto solamente deja 2 enemigos restantes de la iglesia: la bestia del mar, que es el gobierno perseguidor. Recuerden, ya quedó identificado todo esto. La bestia del mar era este gobierno que perseguía al cristiano por no adorar al emperador. Y la bestia de la tierra es el falso profeta, el que anda diciendo: el emperador es divino y necesita ser adorado. Faltaban esos 2 enemigos, pero había otro, porque la derrota del cerebro de esta persecución, ¿quién es? Satanás. Eso lo dejamos aparte para el capítulo 20, el Señor se va a encargar de ello. Por ahora, la ramera ya ha sido derrotada. Ahora falta los que andaban haciéndole propaganda. Y de eso se trata el capítulo 19. Y luego Dios se encargará de Satanás y nos dirá el capítulo 20 qué es lo que ocurrió. Así que Juan vio el cielo abierto, previamente también una puerta se había abierto y el templo celestial también se había abierto. Cuando la Biblia habla que vio el cielo abierto, es que Dios va a derramar sobre él bendiciones o va a traer su palabra. En el Antiguo Testamento ocurrió lo mismo con Ezequiel. El cielo se abrió y Ezequiel comenzó a ver las visiones que Dios le permitió ver. Muchas veces nuestro cielo está cerrado. ¿Saben por qué? Porque hemos dejado de leer la Biblia. No vemos a Dios en nada. En los últimos audios de las 2 semanas que he enviado, he hecho una pregunta en un cuestionario que mando para aquellos que sí lo saben. Que no tienen que hacerlo, les dije, pero los que quieran saber un poquito más de Dios pueden hacerlo. Es: ¿dónde viste a Jesús hoy? Claro, primeramente necesitamos un capítulo de luz. Bueno, yo lo miré en el mar, lo miré entre las multitudes, lo vi llegando a casa de Pedro. Y luego decimos: pero en tu vida, ¿dónde lo has visto? ¿Por qué a veces dejamos de ver a Jesús? Porque la relación con Él está muy distante. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. A Jesús se le ve constantemente aquí. ¿Usted quiere ver a Jesús? ¿Quiere ver a Dios? Lea la Biblia. Y ahí está Dios. No le va a fallar. Hermano, no estoy alabando, perdón. Me voy a regresar, no se ve. Cuando nosotros queremos hablar con Dios, hermano, todo lo que tenemos que hacer simplemente es leer la palabra del Señor. Dios está ahí. Si usted no ha visto a Jesús últimamente, no es porque Él se haya escondido o no quiere hablar con usted, porque nosotros hemos abandonado nuestra relación con Él. Esa es la verdad. Entonces, hermanos, esto es lo que vemos ahora en esta visión.
según el versículo 11 y 12, dice que cuando el cielo se abrió, vio un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel. Hablaremos un poquito en un momento, hermanos, de este personaje y de los nombres que utiliza ahí. El caballo es blanco porque el blanco es un símbolo de victoria y de pureza. Uno de los macabeos, ¿verdad?, en el tiempo intermedio entre el Antiguo y Nuevo Testamento, en esos 400 años del silencio, cuando venció a los Ptolomeos, ellos, cuando entró victorioso a la ciudad, se colgó dos diademas, ¿verdad?, dos coronas, una simbolizando la relación que tenía con Egipto y la otra con Asia Menor. Aquí vamos a ver nosotros a este guerrero del versículo 11, que en sus ojos, dice el 11, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel, verdadero y con justicia justa, dice, y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza, escuche eso, muchas diademas. Para los monarcas del tiempo antiguo, usar la corona era una especie de adorno, pero un adorno real. No cualquiera utilizaba una corona. Y qué discrepancia existe en la mente del hombre, ¿no? Porque cuando Cristo vino a esta tierra y entregó su vida, Pilato le preguntó, dínoslo abiertamente, ¿eres tú el rey de los judíos, sí o no? Cristo dijo, pues para eso era así, para ser rey. Y entonces los romanos, ¿con qué eres rey? Pues te tienes que tener una corona. Y entretejieron una corona de espinas y se la clavaron en su cabeza, como una burla. El hombre puede burlarse de Cristo si quiere, pero las consecuencias van a ser gravísimas para esa persona. Pero aunque el hombre niegue la divinidad de Jesús, aquí aparece Jesús no con una diadema, sino con muchas diademas. El Padre lo coronó de honra y de gloria. Aunque el hombre lo desprecie, dice la Escritura que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra. Cristo es Rey, aunque el hombre le puso una corona de espinas, burlándose. Eso no cambia su divinidad, su rango y lo que Cristo es, hermanos, para nosotros. Así que, entre otras cosas, ese caballo, ese jinete que montaba ese caballo blanco está listo para la guerra. Y podemos escuchar, hermanos, de alguna manera simbólica, que ese caballo está listo para echarse encima de cualquier enemigo que quiera pelear contra este jinete. Ahora es el tiempo para la batalla final. Dios les ha dado tiempo para que se arrepientan, pero ellos nunca quisieron. Dios nunca va a aniquilar, Dios nunca va a acabar con alguien sin antes darle la oportunidad de rendir. Dios está llamando al rendimiento del pecador. ¿Sí? Jesucristo dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es lo que el Señor quiere, darnos descanso. Pero si usted y yo no queremos, si usted y yo no nos rebelamos ante el llamado del Señor, el Señor nos va a destruir por completo. Pero antes nos ha dado la oportunidad de arrepiéntete, no tengo que destruirte. A decir verdad, yo quiero ayudarte, quiero salvarte, pero necesito que cambies. El corazón rebelde muchas veces no quiere. Dice aquí en Apocalipsis 9 y el versículo 21, hermanos, que el Señor les dio su tiempo a esta gente, aún con todo lo malo que eran, pero ellos no quisieron arrepentirse. Voy a leer el versículo 20, Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y vuelve a decir, verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dios los llamó, Dios los invitó a un cambio, pero ellos no quisieron arrepentirse. ¿Qué va a hacer Dios? Dios los considera entonces su enemigo. Lo mismo dice capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 9. Una vez reiterada la oportunidad para que se arrepientan, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Cuántas cosas pasan en nuestra vida, hermanos, con una previa enseñanza de que Dios me dice, estás mal, ese camino que has tomado está incorrecto, regresa a mí? Pero nosotros, obstinados, tercos, seguimos en el mismo camino. Entonces, cuando llega la destrucción, no culpemos a Dios. Dios quiso detenernos de que no continuáramos en ese camino, pero nuestra terquedad nos impidió. Y esto es triste, queridos hermanos y amigos. El guerrero divino, ¿cómo se describe? Según el versículo 11, se describe como fiel y verdadero. Ir rápido sobre esto porque creo que todos conocemos. El ser fiel, hermanos, identifica a la persona de confianza. Hay muchas personas que no merecen nuestra confianza, ¿verdad? Hay gente que no le podemos confiar, por favor, porque sabemos que no va a cumplir. Pero Cristo, usted confíe toda su vida así. Y Él es fiel para darnos lo que la tenemos. Entréguele su vida a este sí es fiel. Este no nos va a fallar. Este es el Hijo de Dios. Su nombre es fiel, dice el versículo 11. Así que nosotros, hermanos, podemos completamente, y así se presentó. Tengo ahí 4 textos. En Juan 14:6, creo que es uno muy conocido, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es verdadero. Él no anda con mentiras ni medias sombras. Si queremos confiar la vida en alguien, es en Cristo. Y los otros versículos que aparecen ahí es donde aparece el Señor. Voy a leer de perdido el que está en el primero, Apocalipsis 3:7, solamente para darles una idea de lo que dicen el resto de ellos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. No sé qué día en el trabajo ahí con el hermano Jairo, hermano Marrero y Diego, hablábamos de que hay personas que no se les puede creer nada, ¿verdad? Pero luego pagan por sus mentiras. Y les contaba yo una pequeña anécdota de leñador, de aquel que le encantaba jugar con las personas. Cuando andaban en el monte cortando leña, de repente gritaba y decía, vengan, ayúdenme porque el lobo me come. Y la gente dejaba su trabajo y dejaba el hacha y corría, y cuando llegaba se reía, ¡ja, ja! Mira cómo nos vacilen, no hay lobo aquí. La gente se reía y se regresaba. Toda la gente, y el siguiente día hizo lo mismo y la gente iba a ayudar. Al tercer día, cuando en verdad el lobo vino, pegaba gritos de auxilio, vengan porque el lobo me come. Nadie fue a ayudar. ¿Quién iba a creer? Sabían que era un mentiroso o que solamente pasaba jugando, entonces el lobo se lo comió. Aunque es una anécdota, creo que revela la verdad. Si nosotros no somos fieles, si nosotros no somos verdaderos, va a llegar un momento en que la gente ya no confía en lo que nosotros digamos. Mira quién lo dijo, déjalo. No le creas porque siempre dice, pero no hace. ¿Qué dice? Que a uno lo tenga, especialmente a un cristiano, se le tenga ese concepto, ¿no? Mejor ni le creas. Porque dice una cosa, pero puras mentiras. Hasta tenemos diferentes dichos de labio, como de lengua, me como un plato.
y otros más que por ahí aparecen. Pero Cristo no. Él es fiel y verdadero. Podemos ver el contraste Con la bestia es mentirosa, el capítulo 13 y el versículo 14, obviamente la bestia representada por la Roma pagana, estimulada por los esfuerzos de Satanás, dice en Apocalipsis 13, verso 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, y mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Así que esta bestia es una engañadora, es una mentirosa. En la clase con los jóvenes hoy leímos Juan 8:32 como un versículo de referencia que en cierta parte del estudio donde la Biblia dice a Timoteo, o Timoteo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos por el conocimiento de la verdad. Y les explicaba a ellos, nadie viene A la salvación hasta que no conozca la verdad. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y les preguntaba yo, ¿libres de qué? Libres del error. Mientras nosotros tengamos la verdad, digo, ustedes no tienen que tener temor de tratar ningún tema bíblico. Si yo, hermanos, voy a platicar con una persona de otra denominación o de una denominación, yo voy pensando, ojalá que no me hable de la ofrenda, porque yo no sé cómo, la Biblia no dice nada de eso. Entonces tengo una área muy débil que la Biblia no sostiene. Pero Pablo dice a Timoteo que la iglesia, la casa de Dios, es columna y baluarte de la verdad. La Biblia sostiene toda la verdad que la iglesia predica. No hay un solo punto. Le digo, yo no me da temor de pararme y predicar que dice la escritura, que la Biblia dice que la mujer aprende en silencio, que la mujer no puede predicar en la congregación delante de los hombres. ¿Por qué no me da pena? Pues porque la Biblia sostiene esa verdad. Si esa fuera una idea mía, entonces Basilio, cállate. Pero como es un mandamiento de Dios, no tenemos que tener temor de enseñar esto y predicarlo, porque es una doctrina que viene de Dios. La iglesia sostiene esto y la Biblia lo respalda. Entonces, hermanos, de esta manera es la diferencia entre Cristo y la bestia, que es una mentirosa y que todo el tiempo habla con mentira. Jesucristo, aparte de ser verdadero, es fiel. Él fue al Calvario, hermanos, y sufrió todo. Y con todo ello, hermanos, fue fiel a los pactos de la promesa que Dios hizo a través de Jesucristo. Así que, porque Él es fiel y verdadero, debemos de creerle todo lo que nos prometió. Él dijo que volvería. ¿Qué debe de decir la iglesia? Sí, ven pronto, dice Apocalipsis 22:17. El Señor vendrá. Y la iglesia dice, ven. Nosotros estamos proclamando la venida de Cristo. De hecho, ahorita en un momento más lo vamos a hacer. Cuando tomamos la cena del Señor, recordamos a Cristo, pero también a su venida. Por eso, la iglesia sigue diciendo, Señor, ven. Claro, Él va a venir cuando sea su tiempo. Nosotros solamente nos encargamos de pedir al Señor con acción de gracia que su voluntad sea cumplida. Verso 12 se identifica su grandeza espiritual, regresando a Apocalipsis capítulo 19, verso 12, dice la palabra del Señor así. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Su grandeza espiritual, esto no contradice, porque dice que tenía un nombre que nadie conoce sino él mismo. Esto no contradice, hermanos, los nombres explícitos que él lleva. Él lleva el verbo de Dios, él lleva fiel y verdadero. Quiero que miren esto que voy a leer desde aquí en esos tres textos. En Éxodo 34:5 se dice esto del Padre, de Jehová. Aquellos que a veces queremos buscar versículos que identifiquen la unidad entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, observemos esta correlación bíblica. Éxodo 34 y versículo 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. Y digo, ¿cuál es el nombre de Jehová? En Mateo 6:9 dice la escritura:
que el nombre de Cristo es santo y cuando nosotros oremos debemos pensar en esto. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Jehová es santo y cuando nosotros oramos en nuestras oraciones debemos santificar su nombre, dice la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 4 y el versículo 12, cuando Pedro está predicando, dice lo siguiente en relación a esto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ese nombre de Jesús, de Jehová, perdón, del Padre, es santo, pero el nombre de Jesús, también unido al del Padre, es santo y poderoso. Entonces, este jinete que aparece en este caballo blanco es Jesús en todo su poder. Por eso esta visión es una visión gloriosa, una visión que los cristianos del primer siglo dijeron: ahí está nuestro rescate, ahí está finalmente el día de la victoria, si ellos continúan confiando en Jesús. ¿Qué aprendo yo de eso? En cualquier batalla que yo tenga, en cualquier lucha que estemos teniendo, veamos a este Cristo glorioso en su jinete blanco, diciendo: aquí estoy. Yo no te he desamparado. Tengo mis manos extendidas. Ven, tómalas. No te hundas, Pedro. No voltees a ver el aire, las olas que se levantan. La prueba es dura, pero toma mi mano. Estoy aquí. Yo estoy aquí. No deje de ver ese Cristo de gloria. Para esto fue revelado así. Para los cristianos que tenemos luchas y luchas y más luchas en nuestras vidas. En tiempos antiguos el nombre de la persona revelaba su naturaleza. Dice Pablo que Dios le dio a su Hijo un nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo, el Verbo de Dios. Dios declara su mensajero final. Dice Hebreos que anteriormente el Padre habló a los hijos por los profetas, pero que ahora en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos 1 al 3. No hay otro. No es José Smith, no es Elena G. de White, no es nadie más. Es Jesús, el único mensajero. Otro texto del estudio de nosotros con los jóvenes, 1 Timoteo 2:5, es el único mediador entre Dios y los hombres. No es su madre María, no es ni Pablo ni Pedro. Jesús es el único mediador que puede ayudarnos. El Verbo de gloria. Vimos su gloria como gloria del unigénito del Hijo de Dios, dice Juan capítulo 1, verso 14. Capítulo 19, verso 12. Su adorno que lleva esas diademas, símbolo de los monarcas, como se lo narra en 2 Samuel 1:10. Su corona es lealtad. El dragón tiene 7 coronas, según capítulo 12, verso 3. La bestia del mar tiene 10, pero son coronas fraudulentas, usurpadas con rebeldía, que no sirven para nada. Así que no le sorprende que al hombre le puso una corona de espinas a Cristo, pero Dios se la cambió por una diadema de honor. Vestido de una ropa teñida de sangre, se le ve con su manto de su redención. Muchos piensan que esa sangre con la cual usted regresa a Apocalipsis 19:13, ya voy a concluir porque el tiempo se me ha ido, no porque la lección nos da para más, pero termino diciendo esto finalmente. En Apocalipsis 19:13, la ropa del Verbo de Dios está teñida de sangre. Hay quienes piensan que esto es por lo que dice Isaías 63, que fue salpicada por cuando luchó contra los enemigos. Pero aquí, en el contexto de Apocalipsis 19, la lucha todavía no empieza. Esa se va a dar versículos más anteriores. Entonces, ¿por qué vestido, su teñido de sangre? ¿Por qué el color rojo? Él está mostrando el manto de su redención. Cristo fue a la cruz, hermanos, y la Escritura nos da a nosotros reseña muy específica de cómo fuimos redimidos
por la sangre del Cordero. Y ese es el manto de rey. Ahí tiene varios pasajes. El capítulo 1, versículo 5, el 5, 6, el capítulo 7, verso 14. Y, hermanos, todos esos versículos hablan de esa sangre preciosa, la cual usted y yo hemos sido limpios. Así que su palabra, hermanos, de su boca sale una espada aguda. Esa es su palabra, por medio de la cual seremos justos. Voy a quedar pendiente para la conclusión del capítulo 19, ¿verdad? Porque hay 3 o 4 cositas de mucho interés en los últimos versículos de este capítulo, pero ya por el tiempo voy a concluir en esta tarde. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Vayamos viendo a ese Rey de Gloria, hermanos, que es Jesucristo entronado. Él vino para dar esa visión porque se necesitaba para que los cristianos del primer siglo recobraran fuerzas y ánimos sabiendo que estaba Dios de su lado. Yo quiero que esa mañana usted también se vaya a su casa sabiendo que Dios está de su lado. Si usted se agarra de la mano de Él, que muchas veces nosotros no queremos que Él vaya a nuestro lado. No lo deje Él para que Él nos aparte de usted. Y caminando con Dios, viviremos en esta vida con problemas, pero llenos de paz. La paz del Dios verdadero. Gracias por su atención. Dios le tiene de bendición.